Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos porque tú, Señor, eres aquel que nos guarda, nos cuida, nos protege. Señor, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, y también eres nuestro proveedor. Señor, gracias porque siempre estás ahí a nuestro lado. Estás, Señor, dándonos una mano, levantándonos, Señor, cuando nos caemos. Señor, gracias porque en cada momento sentimos tu misericordia y tu amor. Señor, bendice a la congregación en este momento, bendice tu palabra, Señor, y bendice a aquellos oídos que están abiertos para recibirla y su espíritu dispuesto a obedecerla. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ustedes saben que hace un tiempo nosotros estamos tratando de reconstruir el caserón de los Rosales. Ciertamente hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor bendice, nos ayuda, nos protege en cuanto a todo lo que tiene que ver con ese lugar. A pesar de las dificultades que hemos tenido, el Señor nos ha permitido tener a alguien que nos cuide el lugar y de a poco vamos construyendo. También en la vida espiritual uno tiene que aprender a construir. Entonces, lo primero que yo quiero decirles es que necesitamos construir y en esa construcción poder decir que vamos a ser bendecidos, ¿no? Construir y ser bendecido quiere decir que Dios va a proveer para todas las cosas. Dios te va a prosperar. Construir y prosperar no es fácil, porque pareciera que todo tuviese que ser algo que se gasta en una construcción, pero la verdadera construcción es aquella que trae bendición. Por eso el Salmo 127 nos habla. Bájalo un poquito, por favor. ¿Cuál es el 2? Bueno, Salmo 127, del 1 al 5. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Después ese salmo sigue diciendo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre, y como saeta en mano de los valientes, así los hijos ha habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Hay este pasaje que habla de construir de parte de Dios. Habla de los hijos como, digamos, el futuro de una familia, ¿no? Y yo estuve pensando que nosotros como hijos de Dios también pertenecemos a esta familia, que es la familia de Dios, y esa familia tiene que llenar su aljaba de hijos, ¿no? Y pareciera que la iglesia está como Sara, ¿no? Que no podía tener hijos y estaba preocupada y había pasado el tiempo de tener hijos, y yo creo que la iglesia piensa que de pronto no crecemos. La cuestión es que prosperar también tiene que ver con eso, ¿no? Que uno entienda que parte de la prosperidad tiene que ver cuando cada día sumamos a nuestro grupo personas. Por eso debemos insistir en aquellos que ya conocen la palabra de Dios para que puedan venir, volver. Yo en una oportunidad
les compartí de que yo iba a discipular una familia y ahí comenzamos a predicar en el barrio y se empezaron a convertir las personas y fueron un grupo mucho más grande que este. Y se empezó de la nada. Pero yo tenía que trasladarme casi 35 o 40 cuadras. Desde mi casa hasta un barrio que se llamaba Villa Mayrín. Y en medio de eso encontré una plantita que estaba creciendo. Y entonces yo me desafié a cada día llevarle agua para que esa planta fuera creciendo. Y a medida, me tomaba la mitad de camino el trabajo de llevar agua para ponerle a esa plantita, para que vaya creciendo, para animarme a hacer todo el traslado de hacer crecer las otras plantas, digamos, en el sentido espiritual, era ese grupo que estaba allí. Y digamos que a veces el esfuerzo de ir a regar la plantita cada semana también me ayudaba a mí a poder esforzarme a llegar a donde estaban los hermanos. Era, digamos, como una comparación. Y yo quiero hacer una comparación a la iglesia en esta mañana. Estaba dudando si lo hacía o no lo hacía. Y como dice el que le quepa el sayo, que se lo ponga, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando comenzamos acá, se plantaron 2 plantas allí adelante. Una se secó, ¿no? Varias veces yo la he regado y la otra acaba de secarse hace tiempo. Y yo 2 por 3 iba. Pero, hermano, no tiene que esperar que el pastor o alguien haga todo. La planta se secó. Porque no se piensa en lo que cada uno puede hacer de lo poco. De lo poco. Por eso pedimos la colaboración. Por lo poco que puede hacer, no importa. Como las 2 plantas de la viuda. Necesitamos que Dios sea aquel que edifique la casa. Fíjense que dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En realidad está diciendo, tenemos que edificar, tenemos que ser nosotros edificadores, pero con la bendición de Dios. Y yo creo que la bendición de Dios viene cuando nosotros nos involucramos. No seremos avergonzados si en realidad hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Dios es el que construye, Dios es el que hace la obra, Dios es el que prospera, Dios es el que construye y prospera. Usted preste atención a esto porque esto tiene que ver no con lo que usted hace, sino lo que hace con los principios de Dios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Proverbios 11 y Proverbios 18. En el 11, versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Yo hago un punto ahí para compartirles algo. Una hermana que cuando nos robaron todas las cosas de la casa, ella llegó a nuestra casa con algunas cosas. Dentro de esas cosas traía una pava eléctrica que era de ella, que era la única que tenía. Y le dice, yo voy a sembrarle a mis hermanos esto, porque ellos se quedaron sin ninguna cosa allí. Y ella nos compartía que a la semana ella tuvo la oportunidad de tener una pava eléctrica, no plástica como esa que acostumbramos, como la que ella tenía, sino de acero inoxidable, muy buena, de buena marca, mucho más buena que la que tenía. Y
y daba gloria a Dios y gracias a Dios, porque Dios es el que prospera cuando uno es generoso. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense que tiene que ver con los principios de la palabra de Dios. Con los principios de Dios nosotros podemos prosperar. El esfuerzo humano es inútil. La vanidad del esfuerzo humano no tiene ninguna razón de ser. No tiene resultados positivos. Puede perderse todo: esfuerzo, dinero, tiempo y aún a las personas queridas. El esfuerzo humano viene de nuestro orgullo, y el orgullo viene de dejar de lado a Dios. Cuando no conocía todavía las bondades de mi Dios, cuando mi corazón no estaba consagrado a Él, yo inicié una empresa con dinero ajeno, engañando un poco a otros, y parecía que tenía todo, pero no estaba la bendición de Dios. Y no digo de un día para otro, pero de un momento a otro me encontré sin nada. Hasta el momento que, en vez de luchar por lo que había ganado en otra forma, le dije a Dios: no, yo quiero servirte a ti. Y de ahí Dios prosperó mi vida. La prosperidad es un buen deseo para los hijos de Dios. La palabra de Dios en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan estaba hablando a un señor que se llamaba Gallo, que estaba sirviendo a Dios y que su alma estaba prosperando porque se dedicaba a la obra de Dios, porque amaba a Dios, porque hacía todo para Dios. Y él le dice: el deseo mío es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todo, en todo. Por eso la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y para nosotros Ezequías fue un gran ejemplo. Vamos a leer Segunda Crónicas 29:2. Dice de Ezequías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Siempre menciono este versículo hablando de que no habla de su padre terrenal, sino de su padre espiritual. Habla de su padre David y no de su padre carnal. Hablando de que David era alguien que buscaba a Dios, que tenía el corazón conforme a Dios. En 2 Corintios capítulo 32, versículo 27 dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y gloria mucha en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfume, escudo y toda clase de joyas deseables. En el 28 dice: asimismo hizo depósito para las rentas del grano, del vino y del aceite, establo para toda clase de bestia y aprisco para el ganado. En el 29 dice: adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vaca en gran abundancia, porque Dios había dado mucha riqueza. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, los de arriba y los de abajo el agua, hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo.
y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Cuando hablamos de Ezequías y que Dios prosperó su vida en todo lo que hizo, nosotros tenemos que preguntarle, ¿por qué? O preguntarnos, ¿por qué Ezequías tuvo prosperidad? Y aunque se nos va a ir un poco largo, vamos a ir despacito y vamos a ver 14 razones. Y yo sé que si usted lee la vida de Ezequías va a encontrar 30, 40 cosas más que nos habla de que por esa razón Ezequías tuvo prosperidad. Si usted quiere tener prosperidad, preste atención a estos versículos. Primero, exhortó al pueblo a volver a Dios. Dice la palabra de Dios: fueron pues correos con carta de mano del rey a sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, diciendo: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac e de Israel, y él se volverá al remanente que había quedado de la mano de los reyes de Asiria. Primeramente, hablando de que necesitaban el pueblo volver a Dios, y él los mandó a llamar. Él dice que volvieran a Jehová, vuelvan a Jehová. A nosotros nos parece decir, pero yo estoy con el Señor. Pero a veces hay en nuestra vida, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos con los hermanos, algunas trabas en nuestra vida, que puede ser nuestro orgullo. Si hay orgullo en nuestra vida, o pecado de cualquier forma, es difícil estar o decir que estamos en la presencia de Dios. Porque Dios no aguanta el orgullo del hombre, no aguanta el pecado tampoco. Él lo llamó para celebrar fiesta a Jehová. Allí en el capítulo 30, versículo 1 y 2 dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Celebrar fiesta a Dios, celebrar fiesta a Jehová, es lo que Él desea. Que nosotros sintamos que estamos en fiesta en su presencia. Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando le agradecemos todo lo que Él hace por nosotros. Primero tenemos que venir, congregarnos y celebrar fiesta a Dios. Tercero, celebrar según la ley de Dios o el mandato de Dios. Ahí en el capítulo 30, versículo 5 dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que estaba escrito. Y esto nos habla de que se aferraron a lo que era el mandato de cómo celebrar la Pascua, cómo celebrar fiesta a Jehová. Parece que lo hacían de otra forma. Hace poco hubo una incursión de un grupo que se llama Hamas, ustedes ya lo han reescuchado, y atacaron a Israel, y había un grupo de personas jóvenes que estaban en una fiesta. Esa fiesta era fiesta de alegría, era una celebración.
cualquiera de acá. O sea, no sé cuánto era una fiesta a Jehová o para celebrar algo que tenía que ver con la espiritualidad. Nada. Entonces, sí, Israel tenía ese problema, decía fiesta, como los que podemos hacer nosotros, un montón de fiestas, pero no hechas para Dios. Por eso yo digo, puedo festejar mi cumpleaños, pero puedo festejar alabanzas a Dios, que es lo más importante. Porque tengo que agradecer ahora, cuando uno va creciendo, cada día más, un año más que el Señor me regala. Como lo tendríamos que hacer todos nosotros, ¿sí? Entonces, celebrar según lo que Dios ha mandado, cumpliendo la ley de Dios. Cuarto, exhortó al pueblo a volver a Dios. Dice allí, fueron pues correos con carta de mano del rey a sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, diciendo: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Israel, y se volverán al remanente que había quedado en la mano de los reyes de Asiria. Cuando la exhortación es volver a Dios, nosotros tenemos que prestar atención, porque tenemos que poner nuestra vida delante de Él, mirar que Él nos mire con misericordia, porque siempre nos alejamos de Dios. Reprendió al pueblo por la rebelión, por eso estaban lejos. Dice el versículo 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como nosotros veis. Los problemas, las circunstancias difíciles vienen porque a veces hay rebelión en nuestro corazón, y este pueblo se había rebelado, por eso era necesario volver. En el versículo 8, el punto 6 nos dice: llamó el pueblo a congregarse en el santuario y servir a Dios. Llamó el pueblo a congregarse al santuario y a servir a Dios. Dice: no endurezcáis pues ahora vuestra servir como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. El ardor de su ira se apartará de vosotros. Hay una idea en este tiempo: a disgregar al cuerpo de Cristo, al no congregarse. Siempre Dios, en toda la palabra de Dios, habla de un cuerpo, de estar juntos, de unirse, de juntarse, de alabar juntos. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos cumplir la ley de Dios, de poder compartir nuestras necesidades, llevar las cargas unos con otros, amarnos los unos a los otros, conocernos cada día más, ejercitarnos al amor y a las buenas costumbres. Si estamos lejos o si nos reunimos de vez en cuando, es muy difícil esto. Por eso es necesario que, así como dice Dios aquí, vengan a congregarse, vengan al santuario, el cual se preparó, se santificó para celebrar esta fiesta a Dios. Y habla de someterse a Dios, que no sean duros de servir. Quiere decir, siempre cuando habla la Biblia del duro de servir, quiere decir orgulloso, que no querían bajar la cabeza. Se le endurece la parte de atrás del cuello y no quieren humillarse. Por eso digo que el orgullo es una de las cosas que tenemos que nosotros batallar y acabar con él.
En el punto 7, no le importaban las burlas de los demás. A veces eso es una traba para algunos, porque hay muchos burladores. ¿Para qué vas a la iglesia? Que haces el satulón y acá es un desastre. Ese es un problema ya de carácter cristiano, ¿no? Pasaron pues los correos de la ciudad, en la ciudad por la tierra de Efraín y a Manasés y hasta Zabulón, más se reían y se burlaban de ellos. Yo creo que siempre va a pasar esto, que siempre va a haber alguien que va a tener una palabra que no nos agrada. Pero nosotros no tenemos que avergonzarnos. Si alguien nos quiere avergonzar, nosotros tenemos que saber que bajo el único que nos tenemos que humillar delante de Dios. Si no, tenemos que estar siempre con la frente en alto, sabiendo a quién servimos, que es a nuestro Dios. Pero aquellos que se humillan serán recibidos en la presencia de Dios. En el punto 8 dice esto: con todo eso, algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Dejaron el orgullo de lado y vinieron a adorar a Jehová. En el 9 dice: la mano de Dios cambió el corazón del pueblo. Y tenemos la esperanza de que Dios haga esto con nuestro pueblo, aquellos que nosotros conocemos. Que la mano de Dios toque su corazón y los transforme. Dice en Judá también: estuvo la mano de Jehová Dios para darles un corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Dios. Un cambio de corazón. A veces corazones duros, corazones engañados, corazones que han perdido el rumbo. Señor, puede tocarlo. Debemos orar para que Dios cambie el corazón. En el 10, la respuesta fue multitudinaria. Nosotros hoy aquí somos 19. Y yo creo que nosotros deseamos que cada día venga más. Dios lo va a hacer, pero hay cosas para hacer. Acá había invitación constante para que vinieran. Una exhortación a reunirse, a adorar a Dios, a estar en su santuario. Dice: se reunieron en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el segundo mes. Una vasta reunión. Qué lindo será hablar y decir: hemos tenido una reunión que se llenó la iglesia. Eso quiere decir basta. Una reunión basta. El 11 fueron movidos a la santificación. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Fíjense que acá dice: los levitas llenos de vergüenza. Se veía que Dios estaba tocando los sentimientos, el corazón, estaba dando convicción de pecado para que se santificaran, para que limpiaran su vida. Yo creo que Dios quiere hacer eso con la vida de nuestros hermanos, con la vida nuestra, limpiarnos, santificarnos. Y la palabra de Dios, allí en el capítulo 30, versículo 17, dice que todos fueron santificados. Dice: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban las Pascuas por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. La actividad de hacer cosas en la fiesta para que haya arrepentimiento, para que haya pureza, para que se limpien, es lo que tenemos que hacer. Dice: todos fueron santificados. En el punto 13 dice: y oyó Jehová la oración de Ezequías y la oración del pueblo. En el versículo 20 dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo.
En el versículo 27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo, o el cielo, ¿no? Qué bueno es saber de que si levantamos nuestra voz, esa voz va a ser oída. Y si nuestra oración está en este lugar, va a llegar hasta su santuario, al cielo, allí es donde está Él. Oyó Jehová la oración de Ezequías y la oración del pueblo. Yo creo que Dios está con sus oídos abiertos para escucharle cuál es su necesidad. Y el 14 dice: obedecieron a Dios con ofrendas, primicias y diezmo. Dice así en 2 Crónicas 31, 4 y 5. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén, que dice la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel vinieron muchas primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Qué importante es que tengamos nosotros la idea de que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. De esto surgió la prosperidad de Ezequías. En una parte, si ustedes van a leer, dice que él dio miles de corderos, miles de ofrendas para celebrar esta fiesta. Por él estaba agradecido a Dios, porque él sentía de que Dios era el que prosperaba su vida. Dice aquí, 2 Crónicas 31, 20 y 21, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Yo quiero que usted piense que necesitamos seguir esos pasos que Ezequías hizo. Si quieres seguir los pasos de Ezequías, vas a ser prosperado. Mira como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. 14 puntos, yo se los voy a hacer rapidito. Él fue obediente en todo. Sirvió a Dios de todo corazón. Se humilló delante de Jehová. Buscó unir en un mismo sentir al pueblo. Se santificó para ministrar a Dios. Ofreció sacrificio de agradecimiento. Compartió de lo que tenía. Era fiel y perseverante en Dios. Procuró que no le faltara ninguna cosa a la casa de Dios. Hizo cumplir la ley de Dios. Instruyó al pueblo en los mandamientos de Dios. Pidió ofrendar y diezmar fielmente. Dios le prosperó en todo lo que emprendió. Por todo lo que este pueblo recibió, también la bendición de Dios. O sea, por todo lo que él hizo, ese pueblo también recibió la bendición de Dios. Yo creo que tenemos un desafío por delante. Hacer un camino de bendición. Construir espiritualmente para recibir bendición y bendecir a los demás. Yo creo que eso es lo que Dios quiere para nuestra casa, para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros, para cada una de nuestra vida. Que Dios les bendiga.